Una película de gran éxito y con la calificación R de la más taquillera en la década de los 70 y de todos los tiempos. Además, exitosa también en su crítica, recibió 10 nominaciones a los premios Oscar, 5 nominaciones a los premios Globo de Oro y premios Saturn, y que aún se encuentra dentro del ranking de las primeras 20 películas más terroríficas de todos los tiempos, con innumerables largas colas en las diferentes salas de cines en su estreno, pese a que en algunos países fue prohibida, en donde se registraron casos de personas vomitando con histeria, estado de shock e incluso desmayada por su conocido contenido gráfico y perturbador. Una novela basada en hechos reales de la mano de William Peter Blatty, un caso real ocurrido en 1949 donde se le practicó exorcismo a un adolescente de 14 años durante 3 meses y dirigida por William Friedkin. Pues estamos hablando de nada más y nada menos que El Exorcista, 1973. Quédate porque lo más interesante ya comienza. Entre un poco de la historia, las curiosidades y el sé maldito, así que empecemos. La historia inicia en una excavación arqueológica en Irán, donde el arqueólogo padre Lancaster Merrin encuentra un amuleto semejante a una estatua de Pazuzu, un demonio de quien el padre Merrin había expulsado de una persona poseída tiempos atrás, lo cual inquieta al sacerdote. Mientras tanto, en Estados Unidos, el padre Damien Carras, un joven sacerdote de la Universidad de Georgetown, Washington D.C., empieza a dudar de su fe, mientras hace frente a la enfermedad terminal de su madre y más adelante la muerte repentina de ella. Y muy cerca del sacerdote está Chris McNeil, una exitosa actriz en Georgetown, empieza a notar cambios dramáticos y peligrosos en su hija de 12 años, Regan, que incluye comportamientos erráticos, alteraciones metabólicas y cambios extremos de humor. Inicialmente, su madre cree que son cambios que se deben a la etapa de la pubertad, pero los médicos sospechan que es una lesión en el cerebro. Regan es sometida a una serie de desagradables pruebas médicas y psiquiátricas durante varios meses, que no muestran nada en común. Mientras los sucesos paranormales no solo continúan, sino que cada vez son más violentos. Cuando todas las explicaciones médicas son agotadas, un doctor le recomienda a la madre buscar un exorcista. Chris lo pone en duda, ya que ni ella ni Regan tienen creencias religiosas, pero finalmente por desesperación e impotencia consultan al padre Carras, que es sacerdote y psiquiatra. El escéptico padre Carras, cuando la observa por primera vez, piensa que es un caso de psicosis, hasta que le realiza unas grabaciones en donde el demonio habla un idioma extraño, que luego resulta ser español al revés. Cuando el padre Carras invierte el audio, resulta que Regan o el demonio nombran constantemente al padre Merrin, a quien no conocía ni ha oído mencionar. A pesar de sus dudas, Carras decide solicitar el permiso de la Iglesia Católica para llevar a cabo un exorcismo. Dada la inexperiencia del padre Carras, el arzobispo de la ciudad decide solicitar ayuda al padre Merrin. A pesar de que su salud no era la más favorable por el estado precario de su corazón, a algunos les preocupaba que esta labor le provoque la muerte. El padre Merrin llega a la casa de la actriz en taxi durante una noche fría y decide iniciar rápidamente el proceso del exorcismo, porque ya sabía a lo que se iba a enfrentar. Mientras ambos sacerdotes tratan de expulsar el espíritu demoníaco del cuerpo de Regan, el demonio se burla de los sacerdotes, los amenaza, los agrede, tanto física como psicológicamente, incluyendo la voz convincente de la madre de Carras. Esto hace que el padre pierda su concentración y compostura de manera momentánea. El padre Merrin resiste pese a los insultos y agresiones, sin detener en ningún momento el ritual, a pesar de que el demonio intenta asustarlo cuando hace la levitación en la cama. Finalmente, los rezos de ambos sacerdotes consiguen ponerlo bajo control por un momento. Ellos salen un rato de la habitación para recuperar fuerza. Poco después, al padre Merrin le falla el corazón mientras reza durante el exorcismo. El padre Carras, tras un desespero, intenta realizarle una reanimación cardiopulmonar sin éxito, mientras la niña Regan se había liberado de las sogas que la mantenían atada a la cama. El demonio se burla de los esfuerzos del padre y amenaza con matar a la niña. Dominado por la furia y la desesperación, se abalanza sobre ella para tratar de salvarla. Reta al demonio a poseerlo a él en vez de Regan. El demonio lo hace, tras lo cual el sacerdote muestra los signos de posesión de una manera casi instantánea. Pero antes de perder totalmente su voluntad, logra saltar por la ventana del dormitorio de Regan, ubicado en el segundo piso, y cae por unas escaleras de piedra que está fuera de la casa. Con el padre Damien Carras agonizando en el suelo, un devastado padre Dyer, quien se encontraba en el lugar, administra los últimos sacramentos y absuelve a Damien Carras de todos sus pecados. Regan se recupera y no parece recordar su terrible experiencia. Ya finalizando la historia, Chris decide partir de Georgetown con su hija, alejando atrás
toda aquella terrible experiencia vivida en esa casa. A pesar de que el libro había sido un éxito en ventas, su escritor William Peter Blatty quería que su historia fuera adaptada a una película. El momento de ir tras cámara ha llegado. Sin ni siquiera imaginar que la película iba a tener un éxito rotundo en cuanto a recaudación y críticas, el reparto y equipo de la película se vieron sumergidos en un rodaje complicado y lleno de dificultades y también con momentos tristes. Cuando Blatty estaba buscando quién dirigiera su película, Fricken no fue su primera opción. Ya antes había sido contactado otros directores, como el caso de Mike Nichol, quien rechazó la propuesta. También fueron considerados Arthur Penn, John Borman, Peter Bogdanovich y Stanley Kubrick. Sin embargo, esta mezcla de William Blatty con William Fricken, tuvieron, digamos, sus desacuerdos en cuanto a criterios de escogencia de actores y la forma en cómo fue realizada la película. El escritor quería a Marlon Brando para el papel del atormentado padre Carras. Fricken no lo quería, porque ya era un actor conocido y él consideraba que podía opacar a otros personajes. También rechazó a Jack Nicholson, y eso que el actor mostró mucho interés por el personaje, y hasta Paul Newman. Blatty a la final contrató a Stacy Keach. Fricken vio a Jason Miller después de una actuación en una obra teatral en Nueva York y pidió hablar con él. Miller no había leído la novela. Este le deja una copia y luego de leerla, días después, contactó a Fricken y le dijo: yo soy el propio para ese personaje. Fricken le agradeció su interés, pero le dijo que ya se había contratado al actor y que este ya había firmado. Miller le pidió al menos que le hiciera una audición. Efectivamente, la hicieron, que hiciera una escena con Ellen Burstyn, en la que el director sintió que la prueba era totalmente prometedora, que realmente su apariencia física y la intensidad de su voz eran las cualidades que él estaba buscando para el personaje. Luego, el estudio compró el contrato de Kiss, en donde a Miller se le otorgó el papel. Luego, el gran reto de conseguir a una actriz joven y además talentosa, que llevara la responsabilidad de tener la película sobre sus hombros. Esto para ellos fue un problema desde un principio, ya que la actriz tenía que tener el temple e interpretar claramente el bien y el mal. Esta fue una de las razones por la que Mike Nichol rechazó el proyecto para dirigirlo, porque él no creía que se pudiera encontrar a una niña de 12 años adolescente capaz de interpretar el papel y que manejara el estrés psicológico que podía causar. En definitiva, la tarea de encontrar a la actriz joven fue bastante dura. Como primera opción tenían a Pamela Ferdin, pero ella rechazó la propuesta porque ella estaba más enfocada a escenas familiares. Luego, a Avril Winchell, pero esta enfermó, lo que le impidió trabajar. De tercer lugar tenemos a Denise Nickerson, pero también la rechazó porque el material era muy molesto para sus padres. Hasta que llegó Eleanor Bly, sin cita y sin previo anuncio, que su hija tenía las cualidades para interpretar el papel. Luego de realizar el casting y leer el material, ella dijo que sí podía y que sabía de qué se trataba la historia. Entre una y otra pregunta, Blair fue elegida entre las 600 aspirantes que ya habían sido contactadas con casting previo para el papel, y que la competencia era dura porque también tenían en la mira a Jodie Foster y a Melanie Griffith. En definitiva, el reparto quedó definido con actores no muy conocidos y secundarios, como Lee Koch, quien interpretó el personaje del teniente Kinderman, además del autor europeo como Max von Sydow y la actriz Ellen Burstyn. La Iglesia Católica reprobó algunos pasajes del guión por mostrarse de ser muy crudo y a la vez tener un tono blasfemo. El rodaje fue una prueba para varios de los actores, por los métodos que se utilizaron para lograr las interpretaciones más convincentes. En una oportunidad, Fricken hizo explotar petardos para que los actores se sobresaltaran y estuvieran tensos, como la escena que vemos a continuación. Una de las escenas que fue bastante cruda y chocante fue cuando su madre, Chris, encuentra haciéndose daño en sus partes íntimas con el crucifijo toda ensangrentada. En algunos casos, Linda Blair algunas veces también fue sujetada fuerte del brazo para poder asimismo interpretar bien a su personaje. En otra escena, a Ellen Burstyn, para que pareciera de verdad que una fuerza irresistible tiraba de ella, resultó lesionándose la columna, la cual llegó a ser permanente. Resulta que la actriz, en el momento que la tiran con fuerza, estaba sujetada con un arnés, el cual fue tirada con tanta fuerza que el cable se reventó y ella cae sobre su coxis y grita de dolor, pero fue un dolor verdadero.
ya que fue una lesión que sufrió en la columna. Y esta fue la escena definitiva que quedó para la película. La escena icónica de la película que marca un antes y un después es cuando el padre Merrin, con su maletín y sombrero, llega a la casa de los McNeil en taxi, durante una noche fría en donde se ve la luz de un pequeño faro cercano del taxi, creando un ambiente sombrío y misterioso. Esta escena quedó para los pósters publicitarios. Basiliki Maliaros fue descubierta por William Friedkin en un restaurante griego de la ciudad de Nueva York. Ella no tenía ningún tipo de experiencia en el mundo artístico cuando él le pidió que apareciera en la película del exorcista. Cuando Linda Blair se abalanza de adelante hacia atrás, se zarandea y brinca en la cama, también tuvo una pequeña molestia en su espalda. Minutos más adelante se ve la posesión del demonio cuando ella se agrede y la fuerza que mostró cuando cacheteó al doctor y su tono blasfemo. La puerca es mía. En el caso de Jason Miller, donde iba a recibir un vómito que resultó ser sopa de guisante en su ropa, terminó cayéndole en la cara, por lo que su reacción fue de asco tan real y natural que esa fue la escena definitiva que quedó para la película. Cuando la cabeza de Regan gira 180 grados, fue lograda mediante combinación de técnicas prácticas y visuales. Se usó una cabeza independiente con el rostro de Linda Blair. Esta estaba conectada a unos cables que le permitían girar mecánicamente. La cabeza fue montada sobre un traje especial con ropa idéntica a la de Linda, actuando inmóvil, y luego unieron ambas tomas en edición para lograr la ilusión del giro real, y a eso también se le suma el maquillaje aterrador y perturbador para la época. El uso de la iluminación, sonido y actuación convincente contribuyeron a hacer de la escena que fuera impactante y memorable. Y eso que para la época no estaban tan desarrollados los efectos especiales digitales como en la actualidad. Más dependían de técnicas prácticas y creativas para lograr los efectos especiales. Al inicio de algunas escenas donde la cama se movía y más adelante donde la cama se mueve y se levanta, fue por medio de una plataforma hidráulica motorizada. Esta controlaba el movimiento y generaba la ilusión de que estaba levitando y moviéndose de manera violenta. Mientras tanto, la actriz se mantenía asegurada a la cama con arnés, oculto debajo de su ropa. El uso de efectos y crujidos lo acompañó al movimiento de la cama para aumentar el impacto y la tensión de la escena, y de dar la sensación de algo sobrenatural. Los cambios en la habitación se ven mostrados en la medida que progresa la posesión demoníaca de Regan. Los objetos se vuelven caóticos y desordenados, juguetes rotos y muebles desplazados. Uno de los elementos más destacados en la habitación es un crucifijo invertido que se coloca sobre su cama, lo cual simboliza la presencia del mal en la habitación. Con respecto al maquillaje, Dick Smith tenía pensado preparar un maquillaje diabólico para Regan, pero fue rechazado por el director, ya que él quería algo completamente diferente, más sucio y sangriento, además de la colocación de prótesis y lentes de contacto para su mirada poseída. Linda Blair pasaba hasta 5 horas en la silla para lograr el aspecto aterrador, y la idea de Dick Smith de proponer un maquillaje diabólico no fue totalmente rechazada. Ahí es cuando recurren a contratar una doble para Linda Blair. Eileen Diss fue contratada para hacer y caracterizar el papel del demonio. También trabajó en las escenas más impactantes y espeluznantes con más impacto, porque ella era experta en contorsiones y movimientos físicos inusuales para crear el efecto de la posesión demoníaca de Regan. Otro aspecto curioso es Eleanor Blair, la mamá de Linda Blair en la vida real, en donde trabaja como enfermera en el hospital donde es evaluada Regan. Mercedes McCambry, la que interpretó las voces demoníacas, sufrió de bronquitis la mayor parte de su vida. Más tarde, reveló que podía usar eso a su favor para la respiración escalofriante y sobrenatural del demonio, para lograr el efecto y el sonido natural y aterrador. McCambry, para la grabación de algunas líneas, se ataba, así como también, en ciertas oportunidades, tomaba una mezcla de whisky y clara de huevo cruda. Originalmente no se le acreditó su trabajo de voz en El Exorcista 1973, después que el director William Friedkin le asegurara que así iba a ser. Una apelación de ella al sindicato de actores rectificó este asunto y se hizo una nueva copia de la película con su nombre en los créditos. También se hicieron grabaciones de animales, de abejas, cochinos, gángster y perros para captar sonidos guturales y amenazantes, y así agregar una cualidad visceral y perturbadora a la respiración del demonio. Hay que destacar que a lo largo de la película se utilizan efectos de sonido y la música de Jack Mitchell de manera selectiva para aumentar la tensión y el impacto de las escenas, así como también la de Mike Oldfield cuando Chris va caminando.
El director Friedkin, sin importar si se iba o no a los extremos, total le daba igual. Él quería cuidar cada detalle en la filmación. Para crear el vaho, en la icónica escena en donde los sacerdotes enfrentan al demonio Pazuzu, optó por mandar instalar un sistema de refrigeración en la habitación donde se realizaba el exorcismo y colocar temperaturas muy bajas, lo cual ocasionó que los actores y la actriz Linda Blair trabajaran en condiciones incómodas, con tal de que el vaho o el aliento se viera helado en la película, a tal punto que Linda Blair también le diera como una especie de hipotermia, porque vamos a estar claros, no era una sola escena, hubo muchas horas de grabación y diferentes escenas. Al día de hoy, la actriz Linda Blair es intolerante al frío. Para hacer que el vaho se vea más visible en las escenas, se utilizaron luces calientes como focos o lámparas cerca del área donde se quería mostrar el vaho. Cuando el padre Dyer absuelve al padre Carras en sus últimos momentos agonizantes, resulta que el actor padre Dyer fue abofeteado por el director para que su llanto se viera más realista y más natural. La escalera del exorcista, como la llaman actualmente, se ubica en la calle 36 en el barrio Georgetown, en Washington, D.C. Esta tiene una placa conmemorativa después que la alcaldesa decidiera homenajear a una de las grandes películas del siglo XXI. Hoy en día es visitada por muchos turistas. Esta es una escalera normal de concreto estrecha, que para la filmación, ¿sabías que le colocaron acolchados con 12.7 milímetros de goma para que amortiguara la caída del padre Carras? Como era una película de terror que había superado un costo de presupuesto inicial y no tenía estrellas importantes en los papeles principales, Warner no tenía grandes expectativas para El Exorcista. No hizo una vista previa para los críticos y reservó su lanzamiento inicial para solo 30 salas en 24 cines, principalmente en las grandes ciudades, en donde su primera semana, y para mayor sorpresa, recaudó 1.9 millones de dólares, estableciendo récord en cada cine. Y después de varias reediciones y con la calificación R, fue una de las franquicias del género de terror que más recaudación taquillera obtuvo en esa década a nivel mundial, que después fue sustituida por la película X. Y después de este estreno, continuaron las secuelas de la franquicia del Exorcista, incluyendo una remasterización que se hizo en el año 2000, supervisada por William Friedkin, de la versión original, en donde se incluyeron escenas adicionales que no estaban presentes en la primera película. Dichas escenas incluían las primeras visitas de la niña al hospital. Otra escena muy famosa es en la que Regan baja las escaleras de su casa a 4 patas, con la espalda girada, conocida como la escena de la araña. Para esta escena se contrató una doble de Linda Blair de nombre Ann Miles. Es una actriz especialista en acrobacia. Otra en las que el sacerdote Carras y Merrin conversan en la escalera de la casa de la familia McNeil. Y una última que cambia el final con una especie de epílogo en el que el teniente de policía Kinderman conversa con el padre Dyer sobre la dualidad del bien y el mal. Para las escenas incluidas se tuvo que rehacer el doblaje en español, partiendo de cero, por lo que hay diferencias de pronunciación. Adicional, también hicieron unos arreglos y mejora de la calidad de la imagen y sonido para la ocasión. Y como si fuera poco, a pesar de algunos momentos de tensión para algunos actores, también vivieron momentos aparatosos, desagradables y hasta de dolor. Se incendió un set ya listo para el rodaje de producción, lo que provocó un retraso de 6 semanas para poder terminar nuevamente las filmaciones como se debía. Se quemó toda la casa excepto la habitación donde simulaban el exorcismo. Personas afines a círculos satánicos presionaron al director para que abandonara el proyecto. Algunos dicen que se escuchaban ruidos en el set de grabación. Muere el abuelo de Linda Blair, lo que desanimó a la joven actriz. Aún así, ella continuó sus grabaciones. Así como también fallece el actor irlandés Jack McGowan, que logró aparecer ante las cámaras de rodaje para la actuación de algunas escenas, pero falleció antes de poder rodar la escena en la que iba a ser asesinado por Regan McNeil. El hijo de Jason Miller tuvo un accidente, el cual se encontraba en el hospital mal por el golpe que recibió de una motocicleta. En una de las escenas de la película en donde aparece el asistente del radiólogo, Paul Patterson, su nombre en la vida real, fue condenado por asesinato del crítico del teatro Variety, Addison Berry, y luego más tarde fue calificado como un asesino en serie. Y por último, la actriz Vasiliki Maliaros consiguió aparecer en su última escena en la que el padre Damien Carras sueña con ella vestida de negro, en un sueño muy conmovedor, pero muere y no logra filmar otra escena. Friedkin llegó a llamar incluso a un sacerdote para que diera su bendición a todo el equipo de producción del film. Para algunos, esto fue más que una especulación en vista de que todo lo que estaban diciendo de que era un ser maldito era como una campaña de marketing para que ya los espectadores estuvieran al tanto de lo que se iba a estrenar.
En definitiva, El Exorcista 1973 es una obra de arte y la mejor película de terror de todos los tiempos, a sus 50 años de haber sido estrenada. La película influyó en numerosas producciones posteriores. Y si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer, no te lo tengo que estar diciendo. Suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo a tus amigos para que tengas más contenido de valor.